Saludos, hoy vamos a trabajar con tizas pastel sobre papel Canson Mix Media. Primeramente hice un dibujo más o menos de lo que va a ser el trabajo, sin detalles. Luego comienzo a aplicar amarillo limón en el cielo. Si no tienes amarillo limón, trabaja con el amarillo que tengas a la mano. En esta ocasión vamos a tratar de hacer unos reflejos tipo espejo. Por esta razón vamos a estar aplicando simultáneamente los tonos, tanto arriba como abajo. Una vez que termine de aplicar el amarillo limón, voy a difuminar. Cuando se trabajan los reflejos tipo espejo, vamos a buscar que se sitúen más o menos en la misma dirección, que las formas sean bastante parecidas, no tienen que ser exactas ni perfectas. También debemos tomar en cuenta que las formas en el área del reflejo van invertidas. Estoy trabajando con un naranja bastante brillante y aquí estoy marcando las nubes o alguna de ellas. Terminado de marcar estas nubes y situarlas, voy a difuminarlas un poco. Luego voy a comenzar a trabajar con un tono de azul claro. El azul no lo voy a estar llevando, o voy a tratar de no llevarlo sobre el amarillo para no convertir el área en verde. Si lo quieres verde, pues adelante, tú puedes tomar tus propias decisiones, hacer los cambios que desees y trabajarlo a tu manera. Luego que termine con el azul claro, voy a aplicar un tono de gris. Este gris va un poco hacia el violeta. La verdad, puedes trabajar con cualquier gris medio que tengas a la mano o el de tu preferencia. Aquí voy cuidando un poco la forma tanto del bote como del reflejo. Una vez termine de aplicar, voy a estar difuminando. Voy a cuidar de no llevar mucho el azul sobre el amarillo, como ya dije, para evitar que se convierta en un tono de verde. Sí, siempre se va a mezclar un poquito, no hay problema. Ya sabes que si deseas que sí quede verde, entonces difumina hasta llevar un tono a mezclarse con el otro. En estos momentos aplico negro. Lo voy a aplicar y voy a difuminar. Voy a intentar que cuando lo difumine no lo extienda demasiado. No quiero ese tono muy metido en el cielo o en el trabajo. Voy a hacer lo mismo en la parte inferior. Ya terminado con el negro, voy a trabajar con un violeta oscuro y voy a difuminar. El violeta, si lo quieres poner en una parte del cielo, en la parte más alta, puedes hacerlo. Si no, no importa, porque es como si la toma del cielo no fuera tan amplia como la que tenemos del agua. Así que hay unos tonos que se pueden ver en los reflejos y en el cielo no. Estoy en estos momentos trabajando nuevamente con el gris que utilicé en un principio. Voy a estar poniendo este tono tanto bajo las nubes como extendiéndolo un poco hacia las áreas en amarillo. Lo voy a hacer en el cielo, en la parte superior, y algo parecido, porque no queda exacto, no queda perfecto, en la parte inferior. Aquí estoy agregando un poquito de gris, es un gris un poquito más oscuro que el que trabajé en un principio. Aquí el cielo está un poquito oscurecido, pero no tan oscuro como para utilizar negro. Por eso utilizo este gris. Ahora bien, si no tienes este gris, ¿qué puedes hacer? Puedes utilizar el negro, poca cantidad, sin hacer casi presión,
y luego difuminar, o simplemente no lo agregas. La decisión es tuya. Ahora con blanco voy a estar trabajando sobre las nubes. Con el blanco lo que voy a hacer es, además de aclarar un poco esas nubes, voy a integrarlas un poco a los tonos del cielo que están más cercanos a ellas. También me voy a ayudar con el dedo un poco para difuminar. Esto si es necesario. Ese proceso que estoy haciendo en la parte superior, ya sabes que se va a repetir en la parte inferior. Para el blanco no hay que hacer demasiada presión tampoco. Voy repitiendo el proceso hasta terminar y quedar satisfecho con el resultado. Ahora trabajo esta área de vegetación que está en el horizonte. Estoy utilizando una base y esta base es con verde olivo. Si no tienes verde olivo o no deseas usarlo, utiliza el verde que tengas a la mano o el de tu preferencia. Aplicamos, imitamos más o menos la misma forma en la parte baja. Ya sabes que está invertido por el efecto espejo. Luego difuminamos. Aquí estoy sacando un poco, manchando un poco e eliminando un poco esa forma tan fuerte que tenía el dibujo para dejar ver que hay árboles en distintos tamaños. En estos momentos trabajo con el negro. Con el negro voy a estar marcando las áreas de sombra de la vegetación. Vamos a poner la cantidad que deseamos, pero siempre teniendo en cuenta de que el negro mancha bastante, así que si no queremos manchar demasiado con sombras, debemos cuidar la cantidad que ponemos. Voy ahora a trabajar las sombras en el reflejo. Aquí estoy trabajando de manera diferente, estoy haciendo unos trazos en vertical. Esto es porque no hay que hacer las cosas exactas e idénticas, sino parecidas. Estoy agregando unas manchitas como en golpecitos. Esto para que veas que el resultado a la hora de difuminar lo podemos buscar que se parezca bastante. Estoy difuminando con golpecitos porque no quiero extender demasiado ese negro, no quiero manchar demasiado. Solamente voy a deslizar el dedo en la parte más baja, tanto de la parte superior, el original, y sería en la parte más alta en el reflejo, o sea, en el área del horizonte, en ambos lados. Si es necesario, se va a retocar la base, que en mi caso es verde oliva, o la sombra. Si usted necesita repasar algún tono, lo puede hacer en el momento en que entienda es indicado. Siempre tenga un papel toalla o una toallita húmeda para limpiarse los dedos, sobre todo después de difuminar tonos tan oscuros como lo es el negro, porque si no vamos a manchar el trabajo. Ahora estoy trabajando lo que es el volumen de la vegetación. Estoy aplicando en estos momentos siena tostada. Este es un siena tostada medio. Ahora aplico un naranja y ves que voy repitiendo. Si lo aplico arriba, trato de aplicar más o menos en la misma dirección, el mismo lugar abajo. Trabajo en estos momentos con un tono de amarillo ocre. Voy dando golpecitos, puedes dar X, puedes hacer círculos. Trabaja la forma de la vegetación a tu gusto. Voy imitando lo que se hace en la parte superior. Todo el tiempo se va a trabajar así. De esta manera vamos a obtener visualmente ese efecto espejo. Esto que estamos haciendo con tizas también aplica en pintura.
seguimos trabajando poco a poco. El proceso lo estamos repitiendo o lo vamos a seguir repitiendo hasta que consigamos el efecto o los resultados que se desean. Así que si de momento sientes que perdiste mucho de la base o de la sombra, simplemente retoca. Estoy aquí trabajando con un ocre un poquito más claro. Si no tienes dos tonos de ocre, lo que hace y quieres que se note unos trazos un poquito más, simplemente haces un poquito más de presión. En estos momentos ya dejé la vegetación así por el momento. Más adelante la voy a retomar porque aún no está terminada esa área. Voy a trabajar por ahora el bote. La parte exterior del bote le voy a aplicar una base. En estos momentos yo utilizo un verde agrisado. No es necesario ni obligatorio utilizar este tono. Vas a utilizar el tono de tu preferencia como base. Lo que vamos a buscar es no manchar demasiado fuerte esa base, a menos que estés buscando un tono en el bote que sea más vivo. El tono del bote de mi referencia es un tono muy pálido. No es totalmente blanco, pero tampoco es un tono muy oscuro. Así que yo decidí utilizar este tono verde agrisado. Una vez lo aplico, voy a aclararlo un poco más e integrarlo con blanco. Ahora trabajo la sombra de ese bote. Estoy trabajando con negro y como puedes ver, por ahora no estoy haciendo demasiada presión. Voy a ir trabajando poco a poco. Si necesito oscurecer un poco más, lo que hago entonces, trabajo el área y es posible que vaya haciendo más presión para ir depositando un poco más de color. Retomé el blanco y ahora sí sigo trabajando. Ahora con un poquito más de presión quiero marcar unas zonas un poquito más claras de las que ya están. Estoy utilizando las tizas en dos presentaciones, en barra y en lápiz. No es porque sean las barras específicamente para vegetación y los lápices específicamente para objetos. Solamente las combino por conveniencia. El bote va a tener detalles, es una figura precisa que tiene unos detalles y que tiene poco espacio. Por lo menos en este caso tengo poco espacio para trabajar. Las barras pueden ser muy anchas para conseguir los efectos que deseo. Por eso recurro a los lápices. Pero si yo estuviese trabajando en un área más amplia, te aseguro que entonces utilizo las barras porque avanzo más. Estoy trabajando nuevamente con el negro. En esta ocasión hice un poquito más de presión porque el área donde se encuentra el bote con su reflejo es un poquito más oscura, más intensa. Por eso hice un poquito más de presión. Voy a dar una base en negro. Yo quiero mi reflejo en gris oscuro. Así está en mi referencia y así los quiero. ¿Por qué utilizo negro primero? Porque el gris en lápiz que tengo no es tan oscuro. Así que para oscurecer ese gris, lo que hago, doy una base negra y ya luego paso el gris por encima. Si tienes la suerte de tener muchos lápices, tienes el gris oscuro, pues entonces vas a trabajar directamente con ese tono. Aquí estoy trabajando un poco con ese gris que ya había dicho. Voy agregando. Aquí puedes hacer un poquito más de presión si deseas. Voy poco a poco, integro los tonos. Aquí se ayuda muchísimo el lápiz porque hay una parte de ese reflejo que es más angosta. Aquí voy a difuminar un poco. Estoy utilizando el meñique para esto con mucho cuidado. Si no quieres difuminar con el dedo porque sientes que se te va a salir de los bordes, simplemente continúa pintando con el lápiz
pero sin hacer tanta presión. Esto te va a ayudar a difuminar, o sea, te va a tomar un poquito más de tiempo, pero te va a ayudar. Reforcé un poco más el área más oscura con negro, y cuando la trabajé hice bastante presión porque los quiero bastante oscuros. Voy a continuar trabajando. En estos momentos voy a dar una base en el interior del bote. Aquí el bote tiene todo el borde superior bastante claro. Vamos a tratar de no pintarlo, de reservar ese blanco para que sea más fácil trabajar con el tono claro. Si por casualidad sin querer lo cubre, a mí me pasó, para rescatarlo se recurre a una goma de borrar. Una muy buena que te puede ayudar es esta moldeable, por lo mismo de ser moldeable, de que puedes afinarla bastante para trabajar espacios pequeños. También puedes utilizar estas gomas que son más duras. Lo que hacemos es que podemos cortar un pedacito con una navaja, una cuchilla, sacamos un borde fino y entonces despejamos el área que necesitamos. Y también tenemos la opción de la goma eléctrica que viene con refill intercambiables en distintos tamaños, y a utilizar uno fino para entonces rescatar ese borde. Estoy en estos momentos utilizando blanco para aclarar un poco la parte superior del bote. Luego voy a estar aplicando un poco de rojo. Para aplicar el rojo no voy a hacer presión, no quiero que marque demasiado. Debajo de ese rojo voy a aplicar un poco de azul claro. Tampoco voy a hacer demasiada presión, no quiero manchar demasiado con estos tonos. Una vez terminado con estos tonos, voy a trabajar con un poco de blanco para aclarar esa zona e integrarlos. Así seguí trabajando hasta llegar al resultado que buscaba. Ahora estoy utilizando el negro para dar un poco de sombra en la parte por debajo del borde superior. Lo apliqué sin hacer demasiada presión y luego, como vieron, difuminé un poco utilizando el dedo y voy dando la forma que tiene ese bote para no manchar fuera de esa forma. También marqué un área de esquina que tiene el bote. Al marcar esa área de esquina vamos a ir definiendo la tridimensionalidad del mismo. Ya no se está viendo como plano, sino que se va a ver como que hay separación entre la pared frontal de la pared de atrás. Estoy pintando o sugiriendo un área de madera en la parte trasera del bote. Así que utilicé primeramente sombra tostada o marrón y luego sobre este, para aclararlo un poco y llevarlo un poquito hacia el amarillo, pues di una capa de amarillo sobre el mismo. Los banquitos del bote lo voy a trabajar de la misma manera. Primero marrón o sombra tostada y luego amarillo. Si quieres aclarar un poco más después del amarillo, puedes agregar un poquito de blanco en el borde del banquito para que se vea que es ancho, que no es simplemente algo muy fino. Agregué un bordecito con negro. Ese proceso lo voy a repetir en el otro banquito. Debemos tomar en cuenta que cuando hacemos el banquito no lo vamos a llevar hasta el borde superior. La parte de atrás hay que dejar un espacio entre el borde superior y el banquito, y en la parte frontal, aunque se ve cerca del banquito, del borde, perdón, no lo vamos a cubrir con el banquito, sino que vamos a dejar expuesto ese borde, porque si no vamos a dañar la tridimensionalidad. Entonces ya no lo vamos a ver como con una separación. Estoy trabajando nuevamente la parte inferior del bote. Lo estoy oscureciendo un poco más. Utilizo negro. Aquí apenas hago presión y ya luego nuevamente trabajo con blanco. Si ya habías alcanzado en esta zona el resultado que deseabas, no lo trabajes más, déjalo hasta aquel punto.
Yo quiero trabajarlo un poco más porque aún no quedaba satisfecha con lo que llevaba, así que opté por trabajarlo un poco más. Difumino un poco, no demasiado. De ser necesario oscurecer un área nuevamente, pues agregamos negro, ya sabes que sin hacer demasiada presión. Al aclarar un poco más esta zona, lo que hice es que le di un poquito más de volumen a la parte exterior del bote. Repaso nuevamente alguna sombra, casi ni toco el papel. Con el gris voy a pintar la sombra que hace cada banquito dentro del bote. No hago demasiada presión porque no quiero marcar esa sombra tampoco demasiado. Quiero que se vea como más natural. Aquí la parte del bote más cercana a la pared de atrás, pues no está recibiendo tanta luz, así que lo oscurecí un poco, agregándole del mismo marrón que utilicé en su base. Con el gris estoy también dándole un poquito más o marcando un poco más la sombra bajo el borde en la parte de atrás. Poco a poco, sin hacer demasiada presión. Es mejor dar varias capas suaves que dar una capa demasiado fuerte y que después tengamos que borrar para comenzar. Voy a estar aclarando un poco perdón, el bote, no demasiado. El gris me quedó demasiado oscuro, lo quiero un poquito más claro, no tanto, pero un poquito más claro de lo que está en este momento. Lo hago agregando algo de blanco, no hago presión, simplemente voy dando el trazo con mucha suavidad y de esta manera voy, si se necesita difuminar un poco, pues se va difuminando al tiempo que voy aclarando. De ser necesario repetir o extender el manchado negro, pues lo voy a hacer también. Ya sabe que con el negro hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar. Estos procesos se van a repetir las veces que sea necesario. Quizás aquí se ve como que lo hice 1 o 2 veces y tal vez fueron 3 o 4 veces. O sea, cada cual va a ver qué lleva, qué quiere y pues tiene que trabajar para conseguir ese objetivo. Poco a poco vamos alcanzando esos efectos que estamos buscando. Con mucha suavidad agregamos los tonos. Aquí estoy poniendo un poquito de oscuridad, no demasiado, con gris, para dar un poquito más de separación del borde que está en el frente de la pared, en la parte de atrás del bote. Utilizo un verde para trabajar una vegetación, un tipo de hierba flotante que hay en esta zona. Ahora agrego negro en la parte desde la mitad más o menos hacia abajo. No utilicé, aunque puedo utilizar aquí también la tiza en barra, no la utilicé porque por lo menos en las mías las tizas en barra son más oscuras, depositan más color que el lápiz, así que para esta vegetación que necesitaba un negro pero no tan fuerte, pues utilicé lápiz. Aquí repaso un poco de el verde en la parte inferior. En el primer plano hay una planta, así que voy a ir sugiriéndola poco a poco, primero el tallo y ya luego vamos a trabajar las hojas. Yo comencé con un tono de marrón, luego paso un verde para obtener un tono de verde amarronado y ya. Ahora
Nuevamente con verde voy a ir marcando las hojas y con un verde más claro. Tal vez puede ser un amarillo o un verde amarillo o un verde, qué sé yo, de repente esmeralda claro. Puedes hacer entonces áreas de luz a estas hojas. Aquí añadí unas pocas más. Le vas a poner la cantidad de hojas que desees. La planta puede ser tan frondosa como desees. Así que por aquí vamos poco a poco. Aquí estoy con un tono de verde amarillo o amarillo verde, todo depende cómo lo estés mirando. Es bastante claro. Bien, en esta zona hay otra vegetación, unas hojas un poquito más pequeñas pero más abundantes, así que comienzo con un tono oscuro que puede ser un esmeralda, que es el que estoy utilizando, o puede ser un azul oscuro, y comienzas a estar sugiriendo esas hojas. Yo simplemente estoy dando como una especie de golpecitos para ir marcando las hojitas. Son muchas en distintas direcciones. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento pero con verde. Lo que estoy buscando es volumen. Luego trabajo con un tono de siena, un siena oscuro. Puede ser un tono de marrón, puede ser un naranja. Esto es como si fuesen varias plantas mezcladas. Ahora estoy utilizando un verde amarillo un poquito más intenso que el que utilicé en la otra planta, y voy todo el tiempo trabajando con esos golpecitos o rayitas pequeñas. Repaso nuevamente el siena o el naranja, depende del color que hayas utilizado. Voy ahora a hacer como una especie de hierbas que están mezcladas con esta planta. Voy a estar utilizando varios tonos de verde y un poquito de negro para hacer algunas sueltecitas regaditas en distintas direcciones, no muy marcadas. Voy a utilizar blanco para marcar el movimiento del agua. Voy a trabajar primero esta zona en la plantita sobre el reflejo del bote. Son simplemente rayitas, no quiero que queden demasiado de blancas, así que vamos a ir cuidando la presión con que se hace. Si los quieres, claro está, si tú los quieres más blanca, más notable, lo puedes hacer, no hay problema. Voy a repasar un poco el área de la vegetación que está en el horizonte. Voy a trabajar un poco la sombra, pero también si se necesitase trabajar algo más, pues se hace. Y luego de esto entonces voy a trabajar el movimiento del agua, también con blanco. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.